Bueno, ahí está. Vamos a ir preparando. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con lo que era el esqueleto del miembro torácico, el esqueleto apendicular, y vamos a seguir desarrollando desde el radio, que fue lo último que explicó Leroy la semana pasada, con las regiones del carpo, metacarpo y los dedos. En esta región en particular vamos a tener que hacer bastante hincapié en algo que vimos en la primera unidad temática en generalidades de anatomía, donde tratábamos lo que era toda la terminología y cómo denominábamos ciertas estructuras del cuerpo que sobre todo llevan a la confusión cuando estamos hablando de especies que tienen, en este caso, más de un dedo. Nosotros tenemos el equino, que el equino es el más simple porque tiene un solo dedo que apoya en el suelo, y a medida que se va complejizando el número de dedos, van cambiando algunas cuestiones con respecto al número de huesos. La primera región que vamos a describir, que se articula en el caso del equino con el extremo distal del radio, y en el caso del resto de las especies con el extremo distal del radio y de la ulna, es la región del carpo, que sería el equivalente a lo que en el humano le llamamos la muñeca. Esta región tiene una particularidad que está compuesta por una serie de huesos, que son huesos cortos, y que están ubicados en dos filas, una fila proximal y una fila distal. La fila proximal va a articularse o entrar en contacto con el radio y la ulna, y la fila distal va a articularse con los huesos metacarpianos. Es importante que nosotros tengamos claro que estos son una serie de huesos independientes, pero que los vamos a describir como uno solo, para hacer más simple la descripción. Entonces, esta región de la mano, luego de tener la región del carpo, va a tener la región del metacarpo y la región del dedo o los dedos, dependiendo de la especie que vayamos hablando. Si ustedes ven en esta imagen, cada uno de los dedos y cada uno de los metacarpianos lleva un color particular para diferenciarlo. En el caso, vamos así, porque así la ven. En el caso del carpo específicamente, este es un esquema. Y lo puse porque es un esquema muy claro de cómo se disponen los huesos en las dos filas. Vamos a centrarnos en el más simple, que es el que estudiamos como base, que es el equino. En el esquema tenemos representado el extremo distal del radio, y se acuerdan que en el extremo distal del radio se encontraba fusionada la unión del extremo distal de la ulna, que era esa línea filogenética que encontrábamos en la superficie articular del radio. En este esquema está dibujado como un todo. Cuando hablamos de las filas,
vamos a tener una fila proximal y una fila distal. A su vez, esa fila proximal va a estar compuesta por 4 huesos, que desde medial a lateral se va a llamar hueso carpo radial, hueso carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Que el carpo accesorio va a estar en relación con la fila proximal, la va a integrar, pero también se articula con lo que sería el extremo distal de la ulna. Y en la fila distal, en el equino, van a encontrar descripciones donde dice que están los 4 huesos o que encontramos el 2 y el carpal 1 generalmente está incluido en el espesor de un ligamento que es el ligamento colateral medial de la articulación. Entonces, cuando nosotros, por una cuestión práctica, describimos la fila distal del carpo equino, vamos a decir que tiene el hueso carpal 2, carpal 3 y carpal 4. Esta fila se relaciona con los huesos metatarsianos, que después los vamos a ver en detalle. Si nosotros vamos a ver la región del carpo de los carnívoros, nos vamos a encontrar con una primera gran diferencia en la fila proximal, que es que tenemos 2 huesos fusionados, que van a ser el carpo radial y el carpo intermedio. Entonces este hueso se va a llamar carpo radiointermedio. El carpo ulnar queda independiente y el carpo accesorio también queda independiente. Y en el esquema podemos notar la independencia del hueso radio y ulna. Y a su vez, en los huesos metacarpianos vamos a tener presente los 5 metacarpianos. Y en la fila distal siempre vamos a tener 4 huesos. El carpal 1, carpal 2, carpal 3 y carpal 4, que se van a corresponder con su correspondiente metacarpiano. Y el único que tiene las 2 filas completas con todos los huesos independientes es el cerdo. El cerdo es el que tiene en ambas filas del carpo 4 huesos. Carpo radial en la fila proximal, carpo intermedio, carpo ulnar, carpo accesorio, y en la fila distal, carpal 1, 2, 3 y 4. Es el único que tiene todos los huesos en las 2 filas independientes. Y en el caso de los rumiantes o el bovino, más precisamente, vamos a encontrar que en la fila distal se unieron o se fusionaron el carpal 2 y 3. El 1 ya no estaba. Y entonces, en esta fila distal nos van a quedar 2 huesos. Carpal 2 y 3 fusionados y carpal 4. Eso en lo que es a la descripción de los huesos en su situación dentro de cada fila. Cuando nosotros vamos específicamente a describir el carpo, sobre todo en el equino, vamos a hablar de
una forma que vamos a decir que en conjunto es como un cubo, entonces va a tener 6 caras. De esas caras las vamos a tratar del carpo en conjunto. Entonces, cuando lo vamos a describir, vamos a decir que tiene una superficie dorsal, que es la que presta la superficie articular para el radio. Va a tener una superficie distal, que es la que brinda las caras articulares para relacionarse con el metatarsiano 3 y los rudimentarios, y va a tener también una cara lateral, que sería esta, y una cara medial, que sería esa. Y nos quedan la cara dorsal y la cara palmar. Acá presten atención a la terminología. Decimos dorsal a lo que es el dorso de la mano. O sea, en la región del carpo ya empezamos a hablar de esta superficie como la superficie dorsal. Y a esta cara, que era la que se articula con el radio, ya le dijimos proximal. Y a esta, ya le habíamos dicho, distal. Acá empezamos a cambiar los términos de posición. Y es donde tenemos que estar atentos. Y a lo que era que iba hacia la cola, le decimos palmar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del miembro torácico. Y en la lista de términos, yo se los puse, porque si ustedes buscan estas imágenes en el libro de varones, están señaladas con los nombres de la vieja nomenclatura, a donde al hueso carpo radial le llamaban escafoides, al intermedio semilunar, al carpo ulnar unciforme, al carpo accesorio pisiforme. En humanos todavía se sigue utilizando esa nomenclatura, pero nosotros ya hablamos directamente que en la fila proximal del carpo vamos a tener el hueso más medial, que es el hueso carpo radial. Bien al lado de este vamos a tener el hueso carpo intermedio, y el otro hueso que vamos a ver desde una vista dorsal va a ser el hueso carpo ulnar. ¿Quién completa la fila? El hueso carpo accesorio, que se va a ver desde una vista palmar o medial o lateral. De la vista dorsal no lo vamos a ver. Y en la fila distal vamos a poder ver el carpal 2, carpal 3 y carpal 4. Esos son los huesos de la fila distal. Ahora, cuando nosotros describimos a esta estructura como un todo, le vamos a decir que el carpo, en conjunto, va a estar situado entre el hueso radio y
los huesos metacarpianos. Va a tener una dirección que, como es tratado como un hueso corto, es muy difícil de dar, pero vamos a decir que es hacia distal. Y cuando hablamos de sus superficies, vamos a decir que la superficie dorsal es levemente cóncava y la palmar es muy irregular. De ahí que en esta superficie palmar se termina formando un surco que después lo recubren una serie de ligamentos que vamos a ver cuando hablemos de la articulación, para llegar a formar una estructura que es el canal del carpo. Por sobre estas caras palmares pasan tendones muy importantes. Entonces, esta superficie, que es muy irregular, tiene que ser tapizada y alisada para que puedan moverse los tendones. Y después vamos a tener dos caras, la medial y la lateral, que son irregulares y van a tener rugosidades para la inserción de ligamentos. Y las caras proximal y distal ya las nombramos cuando dijimos que tenían superficies articulares para los huesos con los que se relacionaban. Esa sería la descripción que nosotros pretendemos que ustedes puedan hacer del carpo. Después van a encontrar la descripción de cada hueso en particular, que generalmente va a hablar de que son huesos cortos, que tienen una serie de caras articulares para relacionarse con todos los huesos de entre la fila y con la otra fila, y además vamos a tener que hacer una salvedad en el hueso carpo accesorio. El hueso carpo accesorio en esta imagen está dibujado desarticulado del resto del carpo, y en el caballo tiene una particularidad que está aplanado medio lateralmente y va a tener una forma como de moneda, y a su vez va a tener dos superficies articulares, una para el hueso carpulnar y otra para el hueso radio, que en realidad sería para el extremo distal de la ulna que se fusionó al radio. Después, cuando veamos la articulación del carpo, vamos a describir bien cómo son esas superficies articulares. Si vemos en un dibujo, que ya no es un esquema como el primero, en el caso del carnívoro, que tiene sus 5 dedos, teníamos la fusión del hueso carpo radial y carpo intermedio, el hueso carpulnar, que hay que tener en cuenta al momento de que nosotros tenemos que ver una placa radiográfica de un carpo canino, que llega a entrar en contacto con el metacarpiano 5. O sea que este hueso estaría atravesando las dos filas. Y en la fila distal tenemos presentes los 4 huesos: carpal 1, carpal 2, carpal 3 y carpal 4. Vamos a ver si lo ponemos así. 2, carpal 3 y carpal 4. Y el carpo accesorio, que lo vamos a ver desde la vista palmar, difiere del equino en que es
más globoso, o sea, es más redondeado, no es aplanado como habíamos dicho que era el del equino. Y el carpo que tenemos aquí abajo es el carpo del porcino. Una de las formas de darse cuenta rápido, más allá de sus dos filas con los 4 huesos independientes, es que tenemos 4 huesos metacarpianos bien articulados al carpo. Entonces, vamos a anotar las dos filas con los 3 huesos, carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Y en la fila distal, como empieza a formar la mano, vamos a ver que desde dorsal nos vamos a quedar con la vista de 3 huesos. El carpal 2, 3 y 4. Y el carpo accesorio va a ser un hueso que está levemente aplanado lateromedial. Y en esta imagen nos queda el del bovino. El carpo bovino presentaba su fila proximal con los 4 huesos y en la fila distal recordábamos que había 2 huesos fusionados que eran el carpal 2 con el 3 y vamos a tener el carpal 4. Y en este caso, sí, el carpo accesorio es bien globoso, bien redondeado. Es una de las características que nos ayuda a identificar el carpo accesorio y el carpo del bovino. Y a su vez, otra característica que nos ayuda para poder diferenciar entre equinos y bovinos, más allá de que conozcamos la diferencia en número de huesos, es que el carpo ulnar tiene una superficie articular muy excavada para el extremo distal de la ulna. Y de esa forma también nos va a dar una situación de que la cara articular o la cara dorsal de la fila proximal es mucho más acentuada en sus concavidades y convexidades que el del equino. Después vamos a pasar al otro hueso, que es el que forma también ya la parte o la base de la región de los dedos. La región de los dedos empieza con los huesos metacarpianos, que en el caso del equino vamos a tener 3 huesos metacarpianos. Uno principal, que es el número 3, y 2 que lo llamamos rudimentarios o accesorios, que son el 2 y el 4. Este hueso lo vamos a describir como un hueso largo, entonces va a tener 2 extremos y una diáfisis. Ya dijimos que es la base ósea de los dedos. Va a ser un hueso par y a su vez va a tener una dirección que podemos decir que es hacia distal, vertical hacia distal, muy parecido a lo que hablábamos del radio. Ahora, cuando nosotros tenemos que darle al cuerpo caras o superficies, nos vamos a encontrar con la misma situación que en el radio. Vamos a decir que es aplanado dorsopalmarmente, con lo cual
en vez de tener 4 caras, vamos a tener 2 superficies, una dorsal y una palmar, y vamos a tener 2 bordes, uno medial y otro lateral. Como particularidad exterior, solamente vamos a recalcar en el extremo proximal, en la vista de dorsal, una gran tuberosidad, que es la tuberosidad del tercer metacarpiano, donde se inserta un músculo muy importante, que es el músculo extensor carpo radial. Y, a ver si lo tengo en el dibujo, ahí está. En su cara palmar vamos a encontrar dos situaciones. En el cuerpo, superficies rugosas para una articulación fibrosa con los dos metacarpianos accesorios o rudimentarios, y en el extremo distal, en el extremo proximal, en su parte caudal, vamos a encontrar dos carillas articulares sinoviales. Y el extremo proximal va a presentar la superficie articular para la fila distal del carpo. Que esto, si nosotros le prestamos atención, más allá de la forma que tiene, también nos ayuda a diferenciar entre un metacarpo y un metatarso. Nosotros, conociendo la superficie articular para cada hueso de la fila proximal, distal de el carpo o el tarso, también vamos a poder reconocer qué hueso estamos hablando, si es un metacarpo o un metatarso. Ahora, en el extremo distal, nosotros nos vamos a encontrar con dos cóndilos separados, vamos a tener dos cóndilos separados por una cresta central. Esto es la superficie articular para relacionarse con la falange proximal. Y con respecto a los dos huesos metacarpianos rudimentarios o accesorios, también los vamos a describir como huesos largos, y vamos a tener una particularidad que van a tener un extremo proximal que va a articular con la fila distal del carpo y con el gran metacarpiano sinovialmente, y un extremo distal que va a terminar en forma de botón y libre. O sea que no va a articular con ningún hueso este extremo. Queda libre y deja un espacio entre el metacarpiano principal y el accesorio, que en la vista de lateral, aquí, entre la cara palmar del metacarpiano principal y la cara dorsal del metacarpiano accesorio, nos quedaría un espacio interóseo. El resto está apoyado y unido al tercer metacarpiano por una articulación fibrosa. Y si queremos hacer una descripción más minuciosa del cuerpo, vamos a decir que es triangular, que es lo que le da una forma particular que se dice que tiene forma de estilete. O sea,
va a tener una cara dorsal y va a tener una superficie medial y una lateral. Y en caudal va a tener un borde. Si lo queremos describir al cuerpo, un poco más específicamente. Ahora, ¿qué pasa en las otras especies? En las otras especies, como es el caso de los carnívoros, nos vamos a encontrar con la presencia de los 5 huesos metacarpianos. Vamos a tener el 1, vamos a tener el 2, 3, 4 y el quinto. Si vamos a describir en forma, vamos a seguir diciendo que son huesos largos, con 2 extremos, y a su vez, cada extremo, el extremo proximal, se va a relacionar con el carpo, y el extremo distal va a relacionarse con la falange proximal, al igual que el equino. En los carnívoros, sobre todo en el miembro torácico, está presente el primer dedo. Ese primer dedo se dice que no es funcional. ¿Por qué? Porque no apoya en el suelo. Pero sí tiene todos los elementos del primer dedo. El hueso metacarpiano, la falange proximal, y puede llegar a faltar la falange media y tener la distal. Pero el dedo está formado y completo. En algunas razas está y en otras hay veces que desaparece. Y con respecto a los huesos metacarpianos, podemos decir que también se relacionan entre sí por sus caras axiales o abaxiales. Ahora vamos a ver eso un poquito. Y retomamos lo que decíamos de los términos de posición. Teniendo en cuenta nosotros el eje de la mano, vamos a tener que darle, con respecto a cómo mide esa cara al eje, la superficie axial, que es la que mira al eje, y la superficie abaxial, que es la que es opuesta al eje. Entonces, cada dedo nos va a presentar su superficie axial y abaxial. No vamos a decir medial y lateral. Y con respecto a los bovinos, que presentan 2 dedos funcionales, o sea, 2 dedos que apoyan en el suelo, vamos a encontrar una descripción muy similar a la del equino, pero en este caso vamos a notar en el cuerpo, tanto en su cara dorsal como en su cara palmar, un surco que representa la unión de los 2 huesos metacarpianos, que son el hueso 3 y 4. Y eso está todavía manifiesto, más allá de la evolución, ¿en qué? Que si nosotros hacemos un corte transversal del metacarpiano, vamos a ver que su cavidad medular presenta todavía un tabique óseo delgado que divide las 2 cavidades correspondientes a cada uno de los huesos que lo forman. Y en el extremo distal
nos vamos a encontrar con una disposición igual que la del equino, con dos cóndilos y una cresta intermedia. Esa cresta intermedia también es la que sirve, o la falange proximal va a tener la disposición para articularse. Y va a presentar entre los dos o las dos superficies articulares una incisura. Como a estos nosotros le vamos a llamar tróclea, esta incisura se denomina intertroclear. En esta vista desde distal, este es el espacio de la incisura. Y en el extremo proximal, lo que vamos a encontrar es que solamente está presente uno de los huesos metacarpianos rudimentarios, que está bien articulado al cuerpo y parte del extremo proximal de lo que sería el metacarpiano principal. Si nosotros decimos que este es el metacarpiano 3, este es el 4, este sería el 5, que queda como un rudimento. ¿Qué quiere decir? Que esto es medial y esto es lateral. Continuando hacia distal, nosotros vamos a encontrar lo que serían las falanges. En general, las falanges son tres. Una falange proximal, que es la que está en relación con el metacarpiano, una falange media y una falange distal, que en el caso del equino es la que apoya en el suelo. Estos tres huesos, si nosotros le tenemos que dar una dirección, podemos decir que tienen una dirección disto-dorsal, o sea, hacia el suelo y hacia la cabeza. Y acá tenemos que mencionar, muy manifiesto en el equino, en las otras especies también está presente, la presencia de dos huesos que son los huesos sesamoides, que si ustedes recuerdan de generalidad de osteología, los huesos sesamoides eran aquellos que se desarrollaban en el espesor de algún tendón o ligamento. Esos huesos accesorios en el equino, en esta región, son muy importantes porque por ahí pasan los dos tendones que van a hacer que el dedo se flexione. A estos huesos sesamoideos los llamamos huesos sesamoideos proximales, que son dos, y vamos a tener también un hueso sesamoideo distal, que después lo vamos a ver cuando veamos la falange media y la distal.
Entonces, cuando nosotros hablemos de las relaciones de la falange proximal, vamos a tener que decir que por proximal, la falange proximal se articula con el tercer metacarpiano y los dos huesos sesamoides proximales. A esta falange proximal, eh, si nosotros tomamos y seguimos con la descripción de los huesos, podemos decir que por sus dimensiones, largo, ancho y espesor, la contemplamos como un hueso largo, porque el largo sigue predominando sobre el ancho y el espesor. Entonces, vamos a describir dos superficies, una dorsal y otra palmar, y a su vez vamos a tener dos bordes, uno lateral y otro medial. Y los dos extremos, el extremo proximal y el extremo distal. Con respecto a los extremos, tienen las superficies articulares recíprocas, sobre todo el proximal para ese cóndilo y cresta que tenía el metacarpiano 3. Entonces, en esto vamos a tener dos fosas o fobias articulares y un surco central. El metacarpiano 3 tenía la cresta, la falange proximal tiene el surco. Y en el extremo distal no va a haber cresta y solamente vamos a tener dos cóndilos. La superficie dorsal, la superficie dorsal no va a presentar particularidades exteriores importantes, pero en esta la vuelvo a poner porque se nota mejor, la superficie palmar va a presentar una particularidad que es una rugosidad triangular que se la denomina trígono de la primera falange o de la falange proximal. Trígono porque tiene forma de triángulo, y esto recuérdenlo porque cuando veamos articulación metacarpofalangiana, va a haber ligamentos que se insertan en la base de este trígono, en el vértice del trígono o en los lados del trígono. O sea que este es el accidente que tenemos que describir siempre en la falange proximal. ¿Cuál es el accidente que tiene la falange proximal? El trígono de la falange proximal en la cara palmar. Y cuando hablamos de la falange media, si hablamos de sus tres dimensiones, vamos a ver que son similares. Entonces podemos decir que la falange media es un hueso corto. Pero para seguir un orden descriptivo, vamos a respetar lo que dijimos para la falange proximal, que era un hueso largo. Vamos a tener los dos extremos, un extremo proximal y un extremo distal, y vamos a tener dos bordes y dos superficies, una dorsal y otra palmar. Al igual que en la falange proximal, la superficie dorsal
no presenta ninguna eh, particularidad destacable, pero sí en la superficie palmar, que lo voy a dibujar un poco más grosero, esta falange media presenta un borde o labio de la falange media, que también es muy importante porque acá se insertan estructuras y este labio ayuda también a suavizar el paso de los tendones flexores. Este labio lo podemos nombrar como labio palmar de la falange media o de la segunda falange. Y después los extremos van a ser muy parecidos a lo de la falange proximal. El extremo distal va a tener dos cóndilos y por supuesto el extremo proximal va a tener dos fobias para los dos cóndilos de la falange proximal. Y ahora vamos a entrar en el último hueso del miembro torácico, que es la falange distal. Y acá sí vamos a parar un poco. ¿Por qué? Porque este es un hueso que parece ser simple cuando lo vamos a describir, pero después nos trae muchos dolores de cabeza porque no lo podemos regionalizar y no podemos mostrar la cantidad de particularidades exteriores que tiene. Si nosotros hablamos de la falange distal, vamos a decir que es un hueso par, hay dos, una a cada lado del plano medio, en el caballo. Vamos a decir también que es un hueso corto, pero que tiene forma de pirámide. Y que a esa pirámide le falta la punta. O sea que podemos decir que tiene forma de una pirámide truncada. Sacándole la punta, nosotros vamos a tener que describir superficies y bordes. Y adentro de esas superficies y bordes vamos a poner todas las particularidades exteriores. Entonces, si nosotros a esta falange que tenía la forma de pirámide le sacamos la punta, nos van a quedar tres bordes. Un borde solar, que es el borde que apoya en el suelo, un borde que lo marco acá, que se llama borde coronario. Ahora les voy a explicar por qué, que sería este borde. Y vamos a tener un borde articular, que es el borde que se articula con el hueso sesamoide distal impar. Esos son los tres bordes que presenta esta falange. Al borde coronario se le llama así, que es lo mismo que decíamos cuando hablábamos del casco, porque a la falange media también se le puede dar el nombre vulgar de corona. A la falange distal muchas veces se le da el nombre vulgar de tejuelo. Entonces, quedó ese nombre como borde coronario en esa situación.
que se relaciona con el corión coronario, que era el corión que estaba alrededor del surco en el casco. Entonces, una vez que tenemos los bordes, vamos a describir superficies. La primera superficie que vamos a ver si estuviéramos viendo a la falange apoyada en posición normal es la superficie parietal. Esta superficie parietal nos va a englobar todo lo que es desde el borde solear al borde coronario, y vamos a ver que está atravesada por muchos forámenes. Esos forámenes son los que llevan las arterias y las venas que van a irrigar al corión. ¿A qué corión? Al corión parietal, que era el que recubría a la superficie parietal de la falange distal y del casco. De ahí que están todos esos forámenes vasculares para que los vasos sanguíneos puedan llegar a nutrir al corión. Y otro accidente que vamos a tener en esta superficie son dos surcos, uno medial y otro lateral, que esos surcos son los surcos parietales, que cuando llegan visto de lateral al final de la superficie, nos pueden dividir a esta punta, que la llamamos proceso palmar. Este surco lo puede dividir en dos, en una porción más dorsal, que se llama proceso retrosal, y en una más distal, que se denomina proceso basilar. Cuando la falange es de un animal viejo o que tuvo algún problema que hizo que el hueso tenga que crecer, esto se transforma en un foramen y deja de ser una incisura. ¿Cómo se va a llamar? Incisura o foramen del proceso palmar. Que el proceso palmar es todo esto que sobresale de esa región parietal. La otra superficie que vamos a tener que describir es la superficie solear. ¿Cuál es? La que está en contacto con la suela o apoyando en el suelo. A esta superficie, esperen que se me perdió ahí está. A esta superficie solar o solear la vamos a dividir en dos por una línea que se denomina línea semilunar. ¿Por qué? Porque parece dejar una superficie como una media luna. Esta línea semilunar nos va a dividir toda esta región, que se denomina plano cutáneo. ¿Por qué? Porque es la región que se relaciona con la suela del casco
y nos va a dar otra superficie que se denomina superficie flexora, donde hay una rugosidad en la cual se inserta el tendón del músculo flexor digital profundo, que sería esto que señalé acá como tubérculo flexor. Pero el tendón ocupa toda esta superficie, no es que se termine insertando puntualmente aquí. Y vamos a tener en esa región dos surcos que terminan en forámenes. Como están en la suela, se van a llamar surco solear y van a terminar en el foramen solear. Que estos dos forámenes, vamos a pintarlo de otro color, estos dos forámenes están comunicados siguiendo la línea solar, la línea semilunar, formando un canal solear. Por este surco y por estos forámenes pasa la arteria digital propia, que se une con la del lado opuesto, formando el arco terminal adentro del canal solear. Ahí es donde termina la irrigación del miembro torácico. Y ahí, de ese arco terminal, se desprenden todas las ramas que van a nutrir al corion, atravesando los forámenes que hay en la superficie parietal y en la superficie o plano cutáneo, para nutrir al corion. La otra región que nos quedaría para describir son los bordes. Vamos a tener el borde coronario, que era todo esto que teníamos acá, todo esto que teníamos acá, y todo esto que tenemos acá. A este borde coronario, como accidente principal, vamos a destacar esta prominencia central y rugosa, que le vamos a denominar proceso extensorio. ¿Por qué? Porque aquí viene a insertarse el tendón del músculo extensor digital. Después le vamos a poner el nombre cuando veamos los músculos. Y a los lados de este proceso extensorio vamos a encontrar dos fosas, que son fosas ligamentosas, para la inserción de ligamentos que son los ligamentos colaterales de la articulación interfalángica. Y nos quedaría como descripción de la falange distal esta superficie que quedaría limitada por el borde coronario y el borde articular que habíamos visto antes, que es
la superficie articular, la última superficie que nos quedaba de escribir. Precisamente son dos fobias articulares o fosas articulares para articularse con los cóndilos de la falange media. Y nos quedaría en ese borde articular que tenía la falange distal, que servía para relacionarse con el otro hueso sesamoide que habíamos nombrado antes, que era el sesamoide distal, o sesamoide impar, que lo llaman porque es uno solo, o también lo van a encontrar como hueso navicular. Ese sesamoide se va a articular con el borde articular y parte puede entrar en contacto con la superficie articular. Si nosotros tenemos que describir ese hueso sesamoide, es un hueso corto, es aplanado y va a presentar una superficie articular para el borde articular de la falange distal y una superficie articular para entrar en relación con los cóndilos de la falange proximal. Ahí. Y a su vez, la otra superficie que nos quedaría de este sesamoide distal es la superficie flexora, que es donde apoya el tendón del músculo flexor digital profundo. Y por supuesto, si hay dos superficies, vamos a tener dos bordes, uno proximal que va a ser libre y uno distal que es el que entra en contacto con la falange distal. Esto básicamente es la descripción de la falange distal, con todos sus accidentes. Si vamos a ver la falange distal de los carnívoros, vamos a encontrar diferencias notables. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando veíamos los anexos cutáneos y hablábamos de las uñas y el casco que eran diferentes? Los carnívoros van a presenciar un proceso en esa falange distal, o sea que ya no la vamos a describir como un cono truncado, sino que vamos a describir un hueso corto que va a tener superficies axiales y abaxiales, no lateral y medial, porque ya hay más de un dedo, y va a presentar lo que se denomina el proceso unguicular, que es donde asienta la uña. Este proceso es tejido óseo, que le da el sostén a la uña. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de hacer algo que es muy común en la clínica, que es cortar las uñas cuando tienen un crecimiento excesivo? Es conocer que en la base de esa uña tenemos hueso y que si nosotros cortamos de más, vamos a lastimar este proceso unguicular, con lo cual podemos llegar a generar una infección, y si hacemos una infección del hueso, generalmente son infecciones muy complicadas, más en una zona como una mano que va a estar apoyando en el suelo, que va a estar en contacto permanente con gérmenes. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Y esta falange
va a presentar los dos procesos, lo que eran tubérculos en lo otro, uno flexor y otro extensor, para la inserción de los músculos extensores y flexores del dedo. Y en este caso tenemos una falange de un felino, que lo que sí varía es que esta apófisis unguicular es mucho más puntiaguda por las características que tiene de las uñas o garras. Algo que no está es que alrededor, qué raro que no se ve, a ver si se ve en esta, en esto se ve. Alrededor del proceso unguicular va a haber un surco y una cresta que cobra el surco, que son el surco y la cresta unguial de la falange distal. ¿Por qué es importante acordarse de esta estructura? Porque ahí adentro es donde está el corion, que es el encargado de generar la matriz de la uña. Si nosotros tenemos un desprendimiento de la uña en su base y se daña la matriz, esa uña no va a crecer más y va a quedar expuesto el proceso unguicular. En ese surco sirve de inserción de la uña y a su vez está el corion, que tiene las células que van a dar origen al crecimiento de la uña. Y otra cosa que vamos a ver en los carnívoros es la presencia de los huesos sesamoideos proximales de apares, y después vamos a tener en algunos casos huesos sesamoideos impares, tanto sean en la superficie palmar como en la superficie dorsal del dedo. Y cuando vayamos a hablar de un bovino o un porcino, los dedos funcionales que apoyan son dos, y vamos a tener que tener en cuenta el eje del miembro. Entonces, como decíamos en el equino, que había una superficie lateral y una medial, aquí, tanto sea bovino o porcino, vamos a tener una superficie axial y una superficie abaxial. Entonces, cuando describamos a la falange distal, lo vamos a hacer en la forma que describimos la del equino, siempre teniendo en cuenta que vamos a tener una cara axial y la otra superficie abaxial. Después, el resto de los accidentes, proceso extensorio, proceso flexorio, la superficie parietal, la superficie solear, van a estar en la misma disposición. Lo que va a cambiar es que vamos a tratar con dos superficies más, que son axial y abaxial. Bueno, con respecto a etiología del miembro torácico, estaríamos como terminando. No sé si quedó alguna duda y alguna pregunta en el chat. Quedó una duda al principio Sí, sobre
Joaquín pregunta, profe, carpal 1 en el porcino, ¿se encuentra en vista palmar? Claro, cuando vos lo vas a, porque ya ahí empieza a tomar la forma de la mano, entonces desde palmar lo vas a ver, desde una vista dorsal no. Bien, eso será. Bien, y acá preguntaban si, está, le están contestando que está bien, bárbaro. Sí, se fueron contestando Perfecto. mientras las realizaban ahí en el chat. A ustedes acuérdense que si nosotros decimos que es hueso largo, eh, algo de cavidad medular va a haber. Va a ser muy chiquita comparándola con un fémur del caballo, pero siempre va a haber. Por eso que cuando hablábamos de la falange media del caballo es un hueso corto, ese sí no va a tener cavidad medular, no hay que buscarla. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más?